Señor, convencido de que tú estás acá y es suficiente. Y el hecho de venir y aprender es algo, una responsabilidad tan especial que pones en nuestras vidas. Gracias por los que estamos y por los que van a llegar, tal vez algunos con los aprontes, Señor, pero bendecimos esta noche, lo ponemos delante de ti, lo bendecimos en el nombre de Jesús y que tu voluntad se haga plena en nuestras vidas, Señor. Gracias, papá, quiero agradecerte en el nombre de Jesús y bendecirte por todo, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. Tomen asiento, por favor. ¿Está bien ahí, hermana? El anterior jueves no pude estar con ustedes. Estuve cosechando choclo con los hermanos de Huaricana porque tenemos una deuda y hay que pagarla. Y sembraron una extensión y pues fui cosechador. Amén. Tal vez haríamos un retroceso, siendo tal vez bien sencillos. Es que lo que el enemigo quiere es dañar nuestro ser integral, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Cuando el espíritu enferma, el alma queda afectado. Cuando el alma queda afectada, es el cuerpo el que paga toda esta situación. Y hemos visto identidades dañadas, ¿no? Identidades que pasaron momentos muy difíciles por el hogar, inclusive de este niño Mefiboset, que viendo nosotros en el hebreo como vimos, casi en una apreciación que los eruditos hacen, habría sido violado, ¿no? Habría sido abusado físicamente o sexualmente, perdón. Y dónde vive, cómo queda y cómo es restaurado por Dios, ¿no? Lo vimos la anterior clase, y de varias personas así, y cómo Dios con Mara, por ejemplo, llega a venir el Señor Jesús de la amargura, y cómo viene el Señor Jesús. Entonces, lo que dijimos es que si las identidades se dañan, si el alma queda afectado, si el espíritu queda afectado, si el cuerpo queda afectado, sí. Ahora hay algo bien interesante que dice Proverbios, ¿no? El estar enfermo físicamente, uno lo puede sobrellevar, ya puede caminar, puede seguir andando. Pero el estar enfermo espiritualmente es terrible, ¿ya? Entonces no se compara, no hay comparación a una enfermedad física que a una enfermedad espiritual. Pero hoy quiero ver con ustedes algunos aspectos que son muy importantes. Y esta lección es bien importante y estamos poquísimos, pero a los pocos el Señor les va a premiar con la lección. Juan 1:12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y este es el principio de nosotros que ha cambiado todo, ¿no? Este es un versículo evangelístico que ha cambiado la esencia de lo que éramos antes. Muchos, casi muchos, no sé, en un tiempo anterior donde yo era parte de la iglesia, jamás me dijeron la importancia de recibir a Jesús en el corazón. Si no asistíamos a la iglesia, veníamos, cantábamos, hacíamos actividades, pero nadie nos dijo la importancia de recibir a Jesús. Es algo parecido a la iglesia católica, ¿no? En la iglesia católica se entra, se participa, se hace la liturgia, etcétera, etcétera, pero nunca nadie les dice la importancia de recibir a Jesús. Son católicos por heredad, por tradición, por muchas cosas. Pero aquí la Biblia es bien clara, dice: dos cosas que yo tengo que hacer para ser hijo de Dios, ¿no ve? Recibirle y creer. Aunque indistintamente, esta es una forma que se maneja indistinta, lo que primero es creer. Entonces, ¿qué creo? En el nombre. Ahora, eso es un asunto muy especial, ¿no? ¿Cómo puedo creer en el nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Jesús. Entonces, ¿puedo creer en ese nombre para ser salvo? A ver, leamos. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, o sea, la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Entonces, para ser un hijo de Dios, ¿qué necesito? Creer y recibir. Ya. Pero ¿creer en qué? ¿Y está bien eso? ¿En la lógica es comprensible? O sea, tú dices, yo creo en el nombre de Jesús y eres salvo. Le hemos enseñado varias veces. ¿Está bien? Si nombre es onoma, que significa en lo que hizo, en su poder, en su majestad, en la obra que realizó. Entonces, ¿en qué tengo que creer? En lo que Él ha hecho. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha muerto en la cruz por mí. Eso es creer en su nombre. Pero no solamente es creer en su nombre, sino que tengo que hacer después. Recibirlo. ¿Ya? Sé que ahí el orden está en ese sentido, pero cuando uno lo entiende, el apóstol Juan está diciendo, ¿no? Para ser hijo de Dios, tú tienes que creer y recibir, o recibir y creer. Pero ¿cómo puedo recibir si no he creído? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Creer. Entonces, cuando yo creo en Jesús, en lo que Él ha hecho por mí en la cruz, el sacrificio, y lo recibo. Ahora la otra pregunta es, ¿cómo lo recibo? Cuando alguien nuevo viene a la iglesia, siempre le decimos, ¿no? ¿Quieres recibir a Jesús? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué es recibir? ¿Cómo es recibir? O nunca se los ha planteado. Nati, cuando te han dicho, no, ¿qué has dicho? ¿Cómo es eso? O Daniel, tú has nacido en la iglesia, ¿no? ¿Pero has recibido alguna vez? ¿Así? ¿Y cómo has recibido? ¿Cómo es Jesús tu dueño, tu Señor? Así. Y a veces el factor que muchos de nosotros hemos tenido igual que Daniel, yo igual ha sido mi vida, pues. He estado mucho tiempo en la iglesia con buenos maestros, hasta que un joven se me acercó en la iglesia de Dios Amor, recuerdo siempre, y se sentó a mi lado. Y había una situación de una prédica y todos cantábamos. Y se acercó y me dijo, ¿recibiste a Jesús en tu corazón? Me dijo. Yo le pregunté, ¿qué es eso? ¿No ve? Yo soy líder de jóvenes, le dije, no, yo asisto a la iglesia, pertenezco al liderazgo. No te preguntaba eso, te he preguntado si has recibido a Jesús, me dice. Y mi cabeza estalló, ¿qué es recibir a Jesús? Y bueno, la Biblia, Juan 1:2 es una, Romanos dice, ¿no? Que si creer es la palabra predicada y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y ese día no supe qué hacer, salí y me fui a un cerro y lloré de impotencia porque dije, tantos años y nunca recibí a Jesús. Y fue una de las primeras veces que yo recibí a Jesús. Le dijo, Señor, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y creo que la obra que tú hiciste en la cruz por mí es la que me lleva a la salvación. Eso que haces, ¿qué derecho te da? De ser hijo de Dios. Aunque las traducciones correctas dicen de llegar a ser un hijo de Dios. Entonces la otra pregunta es, ¿no soy hijo de Dios? Es especial esto, ¿no? A ver, cuando recibes a Jesús en tu corazón, ¿eres hijo de Dios? Eres hijo de Dios. Acá está, ¿no? Estoy en la traducción, una de las traducciones que hay, pero la traducción correcta dice, ¿no? Dicen más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, sé que no es el tema, pero o sea que en realidad lo que pasa es que cuando yo recibo al Señor como mi Señor, soy hijo, pero no soy hijo en potencia. O sea, no sé si se acuerdan las lecciones que he dado. Primero empieza con los brefos, son hijos, y van subiendo los tegnos hasta llegar a ser los huíos. No sé si se acuerdan. Y los huíos son los hijos plenamente maduros en el Señor. O sea, eres hijo, pero no eres plenamente maduro, o sea, te falta. Es como dice la Biblia, ¿no? Un niño no puede recibir la heredad de sus padres. Si bien le pertenece, la mayoría de edad le impide. Entonces Romanos dice, no, a este hijo le ponen bajo tutela. Y mientras no cumpla la mayoría de edad, él no puede recibir la herencia. Es algo parecido pasa con nosotros. Sí somos hijos, pero nos falta la situación de madurar para recibir la herencia. Entonces sí somos hijos. Pero lo que nosotros queremos ver hoy es esto.
los cuales no son engendrados ¿de qué? De sangre. O sea, engendrar, sabemos que quiere decir es poner la semilla, ¿no ve? Se pone la semilla. El ovario de la mujer es el receptáculo de esta semilla para que ésta germine. Ya, la palabra es igual, es la semilla. Tu corazón es la receptora de esa palabra de donde uno nace. Entonces la Biblia dice, ¿no? ¿Se acuerdan de Juan? Juan se acerca al Señor pues y le dice, no, maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque las obras que tú haces nadie las puede hacer. Has venido de Dios, ¿no? Y le pregunta, no le dice señores, porque nunca lo ha recibido, es su maestro. Ya muchos lo conocen a Jesús como un gran hombre, como un salvador, pero nunca lo han recibido. Entonces Nicodemo le pregunta a Jesús todo eso y le dice, no, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O sea, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Entonces el Señor Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, ¿no? Tienes que nacer. En verdad te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué dice Nicodemo? Era un maestro, era un doctor de la ley este hombre, ya no era cualquier cosa. Entonces él razona, hace funcionar su cabecita y dice, ¿cómo es eso? Yo soy viejo, ¿acaso puedo entrar por segunda vez al vientre de mi madre? Dice, yo soy una persona mayor, o sea, ¿se puede hacer eso? Dice. Y el Señor le dice, no, eres maestro 38, bueno, eres maestro, doctor de la ley y no sabes lo que es nacer de nuevo. Y le vuelve a decir, no, en verdad te digo que si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Y eso es lo que nunca se dice, pues, si alguna vez usted ha estado en la iglesia católica, con todo el respeto debido, ¿alguna vez nos han dicho eso? ¿Tienes que nacer de nuevo? No, en la iglesia católica tú eres católico por el principio de bautizo. Te bautizan y eres católico. Pero ¿y esto de nacer de nuevo? Entonces Nicodemo se confronta y dice, ¿qué es nacer de nuevo? Y ahí el Señor le explica y le dice, no, tienes que nacer de arriba, no de tu madre. Lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y es así que nosotros un día, cuando no conocíamos al Señor, de las diferentes situaciones que llegamos, un día le dijimos, Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. ¿Por qué? Porque Él vino en la cruz a morir, pero no vino a hacer un espectáculo, pues no vino a hacer una historia, aunque fue historia, un hito histórico esto. Él no vino para que se cuente como una tradición y ponerlo crucificado, no. Él vino para morir, rescatarnos y que los reconozcamos como Señor y Salvador. Y que el único medio de ser salvos es reconocerlo a Él como Salvador. Entonces Nicodemo hace eso. Y él entiende ahí, Jesús en Juan dice, no es de sangre, ¿ya? No es de sangre. Ya no, aquí no tiene que ver nada la situación de vínculos de sangre. En realidad los judíos no tenían la misma información de nosotros, que para que nazca alguien, para que sea engendrado un bebé, necesitábamos un varón, la semilla, el semen y el ovario y el óvulo. No sabían. Entonces ellos pensaban que un niño venía por la unión de sangres en la relación íntima. Y esta unión de sangres hacía que un hijo naciera. Entonces sobre eso Juan habla y dice, no viene de eso, dice. Tampoco viene de voluntad de carne, o sea, tampoco es una situación de que era una situación pasional y de pronto se unieron íntimamente y de ahí nació un hijo. No, tampoco viene de eso, dice. Y luego dice, ni de voluntad de varón. No vino por planificación. No dijeron, a ver, ¿cuántos hijos queremos tener? 2, 3, 1, ya planificaremos. Entonces ya haremos así. Tampoco viene eso, sino es de Dios. Entonces este engendramiento viene de Dios. O sea, nada que tiene que ver con lo que nosotros conocemos en el ámbito normal, físico, natural del nacimiento de los niños. Aunque ahora ya hay otras formas, no inseminación, qué sé yo, bebés probetas, tantas cosas que han cambiado, pero el orden natural de Dios era ese. Entonces aquí le dice a Juan y a Nicodemo mismo, que está en la pregunta, le dice, este es una forma de engendrar de arriba. La traducción original es bien interesante. Por eso la Biblia es la ciencia y la Biblia, y ¿cómo le digo? ¿Cuál sería la palabra exacta?
A ver, lo haré sencillo. La Biblia y la ciencia van de la mano juntas, ¿ya? Pero la Biblia es mayor que la ciencia, porque la ciencia recién descubre lo que la Biblia científicamente ya ha hablado de todas las cosas existentes. Entonces muchos eruditos, mucha gente aprendió la ciencia por medio de la Biblia. Yo he aprendido demasiado porque en la Biblia hay ciencia profunda. Entonces en la traducción original dice de sangres. Y es interesante, pues. O sea, lo que está diciendo Juan es: un niño no nace de la unión de sangres. En este caso estoy hablando de Dios, porque sí nace de la unión de sangres. ¿De quién? De los progenitores. Pero ese es el nacimiento físico, natural, normal. En este caso Jesús está diciendo no. Juan, ¿no? Dice no. Ese nacimiento no viene de eso, no viene de sangres. Y por la sangre hay identidad, linaje. En el cuartel y en todo lugar siempre uno se ponía, ¿no?, el tipo de sangre. ¿Qué tipo de sangre es, Juanqui? RH positivo. Y ahí tuvieras problemas si caes en un accidente, porque si te ponen RH negativo te puedes morir. Entonces tienes que saber. No, pero está bien, algunos no sabíamos, pues. Daniel, ¿esta nota? Gis, ¿positivo qué? Hermana Lucrecia, es bien importante saber. Aún se ha pedido que en nuestros carnets de identidad esté el tipo de sangre, ¿ya? Porque el tipo de sangre nos puede salvar en una situación de un accidente. No se puede poner cualquier sangre. Entonces el problema son con los RH negativos. Son muy pocos los que hay. Mi papá era RH negativo. Ya no hay. Cuando ellos tienen que ser transfusión, no hay esa sangre mucho, no existe. En cambio el positivo, casi todos somos positivos. Cuando el padre es positivo y la madre es negativo, el hijo generalmente tiende a enfermar y nacer con enfermedades de deformidad. Antes yo recuerdo, antes cuando dos parejas querían casarse, ¿cuál era un requisito? ¿Alguien sabe? Sí, había que hacer un examen de sangre, porque podría haber incompatibilidad sanguínea. Y si había eso, el niño nacía deforme. Conozco casos de una hermana en Cochabamba que fueron incompatibles sanguíneamente. Y casi todos sus hijos nacieron con sordera y algunos son mudos. Uno de ellos nomás es normal. Entonces, antes era ley eso, hacer la prueba de sangre. Ahora ya no hace mucho, porque ya casi con el fluir de la ciencia ya se sabe, ¿no? Ya en tu misma situación, ya en tu historial está qué tipo de sangre eres. Pero era un consejo. Entonces, a través de la sangre se sabe el linaje. Por ejemplo, cuando se quiere saber paternidad, ¿qué hace? Una prueba de sangre, porque ahí está la información genética. Entonces dices, yo no soy el padre, a ver, ya haremos una prueba de sangre. Y ve que es su hijo. Entonces en la sangre, ¿qué hay? Información. Se hereda a los grupos sanguíneos. Ahora, miren, ¿por qué estoy hablando esto? ¿Ya? Lo que intento decir es que hay varias formas de herencia. Por ejemplo, la herencia material. ¿La herencia material trae problemas? Sí. Por muy buenos que sean los hijos y muy linda sea la familia, cuando el progenitor o los progenitores mueren, ¿qué pasa? Guerra. Sí, pues dice, no, a mí me pertenece. Recién, bueno, no, como ustedes no saben nombres ni nada, yo digo, me llamó alguien, sí, un señor X. Pero dime, sí. Y llora, pues, me dice, y él es rico de verdad, tiene dinero, tiene de todo, tiene sus chalets, todo. Y me dice, Freddy, me dice, no, hermano, quiero contarte algo. Mis hermanos se habían repartido la tienda, dice. Herencieros, me dicen, ¿no? ¿Cómo es posible, Freddy, que me hagan eso? Dice. Una tienda era.
Y él tiene una posesión increíble. Yo me reí dentro y le dije, sí, no, qué graves tus hermanos. No podía decirle más. Pero por más que tengas mucho, cuando llega la herencia, ¿qué pasa? Uno quiere. Hoy día mi hija me decía, no, cuando te mueras las plantas, ¿de quién van a ser? No, bueno, no fue tanto así que me dijo cuando mueras, ¿no? Pero fue una pregunta de ella. Y uno se pregunta, esa es una herencia que existe. Pero hay otra herencia que son las taras, ¿ya? Estas herencias de las taras son conductas que yo recibo de mi hogar, cargas que recibo, conductas, formas de ser. Por eso decimos, no, igualito, de esa familia son, ¿no? Yo inclusive conocía en Viacha, decía, no, Gutiérrez son pues, decía, ¿no? ¿Y qué tiene que ver que sean Gutiérrez? Así son ellos, orgullosos, Gutiérrez son. Cuando no conocíamos al Señor, ¿qué decían? Quinos son. Yo me acuerdo de eso. Así son, decía, ¿no? Orgullosos. Son taras de comportamientos que tenemos, taras que recibimos, taras quiere decir carga, ¿ya? Taras que han manejado en nuestro hogar, en nuestra casa, conductas, hábitos, y así somos. Así somos. Muchas veces pueden ser buenas estas herencias, o muchas veces pueden ser malas estas herencias, ¿ya? Porque hay gente muy, no sé, pues uno dice, no, mi papá a mí me ha enseñado a no pedir favores. No sé, son taras que hay ahí. Pero otras, que las que nosotros vamos a hablar hoy, son herencias de sangre, pero que no estoy hablando físicamente, sino espiritualmente. O sea, ¿qué le quiero decir? Si la sangre me trae herencia genética, ¿ya? Y está en la información de mi familia, por la sangre yo tengo nacionalidad, tengo muchas cosas, derechos, la sangre me dice todo eso. También muchas veces hay otra información genética de nuestros antepasados. Inclusive se habla de la memoria genética. Y a la memoria genética, ¿qué dice? ¿No? Dentro de mis antepasados había alguien que era de ojos verdes, pero se casó y no pasó nada. En una tercera generación puede nacer un niño con ojos verdes por la memoria genética que hay, ¿ya? Y pasa, pues de pronto nace uno negrito, ¿ya? ¿Y qué pasa, no? ¿Cuál sería la memoria genética? Si habláramos de todo esto, ¿no? O nacen churquitos, qué sé yo, hay. Ahora se dice, ¿no? Por ejemplo, siempre dicen cuando hay, ¿qué se dice esto? ¿Qué se llama? Hegemonía, no sé, en una pareja. Entonces hay más tendencia en el varón, más tendencia en la mujer, dice, ¿no? Cuando vamos a un hogar donde hay puro varones, la tendencia es de que la mujer ha sido fuerte genéticamente. O le dicen chancleteo, tantas cosas que hablan, ¿no? Es por esa situación que estamos hablando. Entonces hay herencias, pero lo que yo estoy hablando es que también hay otras herencias. No está Led con nosotros, pero igual cuando estamos yendo, diremos, al médico o al doctor y nos quieren auscultar una enfermedad, ¿qué es lo que preguntan? Dicen, ¿no? ¿En tu familia hubo alguien que estuvo enfermo del corazón? ¿Hay historial así? Dice. Y si dice sí, con razón, es una herencia genética, ¿no? Es una herencia genética. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Espiritualmente puede suceder algo igual. Si yo fuera pastor y ya no dirija, soy pastor, ¿no? Pero si dijera, ¿no? ¿En tu familia ha habido un hechicero? Yeah. Yo sé que estoy exagerando, pero cuando uno pregunta, encuentra de dónde vienen las situaciones. Entonces, por eso dice de unión de sangres. O sea, no solamente viene una herencia genética, material, física, sino espiritual. Entonces, de pronto vamos a ver nosotros una batalla de sangres contra sangre. Y a mí una pena me da, ¿no? Tendrían que escucharlo ya la lección, porque esta lección va a sentar mucho el entendimiento que vamos a tener. Se produce una batalla de sangres contra sangre. ¿Por qué? Porque nosotros, yo y mi esposa, somos sangres. La herencia genética y mi herencia se han hecho una ¿en quién? En mis hijos. Y ellos han heredado nuestra herencia. Algunos se parecen a su mamá, otros se parecen a mí. Conductualmente
Algunos tienen mi carácter y otros el carácter de su mamá. O sea, uno dice, igualita a su mamá, igualito a su papá. A mí me solían decirme eso, ¿no? Eres igualito a tu papá. Pero algo, había como una maldición ahí, ¿no? Tu papá es humilde, pero cuando es orgulloso, igualito es. Y no conviene pues eso, ¿ya? Entonces era como una herencia que había ahí. Ahora, esas sangres traía pues situaciones de herencias que tal vez no eran algo que nosotros queríamos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué he hecho lo que he hecho? O sea, ¿de dónde viene mi conducta? O sea, ¿de dónde viene? ¿Por qué he hecho las cosas? Y necesitamos en el Señor saber esto cuando hablamos de la tercera y cuarta, cuando el Señor visita la iniquidad de los padres, vamos a hablar mucho de esto. Entonces uno ve, no, hay una herencia atrás, hay una herencia de los padres. Si en los padres ha habido brujería, alcoholismo, atisbos de iniquidad, esto puede pasar a los hijos. ¿Ya? Y dice que el pecado se perfecciona 7 veces más, inclusive en infidelidad, en todas estas cosas vienen de atrás. Y a veces los hijos o los padres cometen estos errores sin saber de dónde viene esto tan fuerte en nuestras vidas. Entonces esa unión de sangres ha hecho que no solamente recibamos una herencia física, cromosómica, qué sé yo, de aspectos físicos hasta psicológicos, sino aspectos espirituales de atrás. Yo tendría que contar mucho cómo pasó en mi vida, cómo Dios me libertó sin saber la lección. Él me habló a mi vida. Pero de pronto, para cambiar yo, porque imagínense si fuéramos lo que, no sé cómo decirlo. A Juanqui te diría a ti, a ver, que eres mi hermano, no te vas a enojar conmigo. A ver, ¿qué hubiera pasado si tú no hubieras conocido a Cristo? Ahora no nos digas cómo eras, ¿no? Pero ¿cómo hubiera sido tu vida? Sí, pero sin decirme qué ha sido. ¿No? Pero ¿cómo hubiera sido, dando un término general? Pero habría más cosas. Por, qué sé yo, por respeto, por estas situaciones, no pregunto más. Pero no habría, diremos, un deseo sexual desmedido que ha habido ahí y que uno no sabe. ¿Y qué hubiera pasado si no hubieras conocido al Señor? Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya? De pronto, en la situación de sangres de mis padres, apareció otra sangre. ¿Y cuál es la otra sangre? De Cristo. Por eso es una batalla de sangres o de sangre contra las sangres. Toda la herencia genética que yo tenía que ser cambiada y transformada por otra sangre. Ahora, hoy no vamos a hablar, pero yo decía, ¿no? ¿Por qué la salvación tiene que ver con sangre? ¿Por qué no podías decir, no, ya, perdón, Señor? Decir, no, ya crean en el desarmamiento de mis pulmones, por decir, y todos van a ser salvos. ¿No? O crean en mi piel y van a ser salvos. O crean no sé, en otras cosas. ¿Por qué tenía que ser la sangre? Porque por sangre somos salvos. ¿O por qué somos salvos? Por la sangre. Y desde antiguamente se hacían pues los sacrificios de los corderos con sangre que tipificaba a Jesús. Entonces la sangre era el centro de todo. Porque lo que estamos viendo, y vamos a verlo más, es una batalla de sangres. Mi mamá, yo la he conocido muy tarde, casi a mis 17 años, 16 años la conocí a mi mami. Hablé con ella a mis 21 y casi al morir tuve una relación especial para que ella conociera al Señor. Una vez mi hermana me dijo algo que me asustó. Y bueno, tengo otra hermana de parte de mi madre, ¿no? Viene a casa y me dice, eres igualito a la mamá. Me asusté porque mi mamá es terrible, es hiper orgullosa, tremenda era mi mamá. ¿Alguna vez David lo compartió? Ella no hablaba, no decía. Y yo dije, ¿cómo? ¿Qué cosita? No, a la mamá también le gustaban las plantas y los perros le obedecían. Ay, ya no, uf.
Pero uno se pregunta, y se pregunta, ¿no? Cuando alguien te dice, igualito a tu papá, o igualito a tu mamá. Ahora la pregunta ¿es igualito en qué sentido? A ver, participamos pues. ¿Igualito en qué sentido? En el carácter. Puede ser físico o puede ser emocional. Pero hay otros casos inclusive más graves, ¿no? Es igualito que su papá mujeriego. ¿Qué les parece eso? ¿Qué dicen? Ahora, ¿puede ser igualito? Sí, pues sí, sí. Y a veces hay papás orgullosos de esa situación. ¿Pero qué están llevando al hijo? A destrozarlo. Entonces hay herencias así. ¿Y eso de dónde vino? De la sangre. Ahora estoy de poco hablando, ¿no? De una conjunción de la sangre de mí, de mi esposa, hacia mis hijos. Y si no he conocido a Jesús, esa herencia está sobre ellos. Y esa herencia, cuando hablemos a la iniquidad que vamos a ir, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, vamos a ver que eso se ha ido, como le digo, madurando de tal manera que ya es terrible ese hogar. Entonces Dios visita para poner un alto. ¿Ya? Pero mientras tanto nosotros hemos conocido a Jesús y vino otra sangre sobre nuestras vidas, y es la sangre de Cristo. Y esa sangre de Cristo cambió esa genética de nuestros padres. Hasta en los nombres, pues. Cuando no sucedió eso conmigo, ¿no? Pero si no hubiera sido cristiano, ¿qué nombres le hubiera colocado a mis hijos? Neymar, ya, sí, ¿verdad? ¿Qué nombre le hubieras colocado tú, Juanqui? Potencia juvenil. ¿Qué nombre le hubieras colocado? Adams Cruz, dice. No, está Adamcito Ricienzo, no. Pero ¿qué nombre le hubiéramos colocado? ¿Qué nombre hubieras colocado a tus hijos? Pero a ver, dime uno. Brad Pitt. Pero ahora, cuando ponen esos nombres, ¿qué nosotros pensamos? Por ejemplo, si dijo Neymar, ¿qué pensamos? Pero ¿por qué le estás poniendo? O le pondrías, perdón. Pero no solamente porque es conocido, sino tú admiras su habilidad, su situación que hay. Entonces, de alguna manera quieres que tu hijo también sea un Neymar. Ahora, por ejemplo, Gis, ¿por qué ha puesto Brad Pitt? Es así. Porque le gusta, pues. ¿No ve? Eso es lógico. Esther, ¿qué nombre le pondrías a tu hijo si no fueras cristiano? Nunca había pensado. Pero pensalo. ¿Hijo? ¿Hijo o hija? ¿Michael? ¿Por qué? No, ahorita no he pensado. Ya, no, o sea, bueno, lo hemos pescado. Pero ¿se han dado cuenta que de pronto que hemos recibido a Jesús, qué nombre les hemos puesto? Bíblicos. Eso todo ha cambiado. Y ya le hemos puesto nombres bíblicos. Todos mis hijos tienen nombres bíblicos, su primero y su segundo nombre. Y me sé los significados y lo que yo quiero con eso. ¿Qué cambió? La sangre de Cristo. ¿Ya? Sacó las sangres de mí y de mi esposa y cambió la genética. Y nuestros ideales son distintos, o sea, todo cambia. Entonces, sangre en singular y sangre en plural. ¿Cuál sería la sangre en plural para Esther? ¿Cuál sería la sangre en plural? Ya lo dije. Dale. Sí, las sangres de ambos. ¿Qué hacen esas sangres de ambos? Heredan genéticamente, ¿no?, los cromosomas, información genética, ¿sobre quién? Sobre los hijos. Pero espiritualmente, ¿qué podemos heredar? Entonces, por eso es la batalla de esas sangres contra la sangre del Señor Jesús. Y por eso para nosotros el mayor privilegio, ¿cuál fue?
conocer a Jesús. Y su sangre nos sacó pues de todas esas cosas que había. No sé si sería bueno hacer un árbol genealógico, ¿no? Pero si lo hicieras, tal vez te toparías con sorpresas increíbles. Y de pronto tus abuelos eran españoles, asaltantes, maleantes, violadores. Sí, porque los que colonizaron Sudamérica, ¿quiénes fueron? Ellos. Entonces, ¿qué herencia habría en nuestras vidas? Es terrible. Ahora, ¿qué es la sangre en singular? La sangre de Jesús. Entonces hay una batalla de sangres. ¿Me está entendiendo hasta ahí? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Denis está bien? Hay una batalla de sangres. ¿Ya? Entonces la sangre del Señor Jesús contra la información genética que viene de nuestros progenitores. Entonces yo vengo con mucha información genética. Estoy hablando científicamente, pero también teológicamente y espiritualmente. Traemos información y todo eso está genéticamente incluido en mí. Ahora en los rasgos físicos, pero aún puede actuar en otras esferas de mi vida. ¿Ya? Y también trae información genética de situaciones anómalas de nuestros padres, que las puede uno heredar. Entonces por eso hay que sacarlo en el nombre de Jesús. Entonces las sangres son identidad y linaje. Está la información del ADN, se heredan los grupos sanguíneos. Yo heredo los grupos sanguíneos de mis padres. Ahora por la sangre hay una palabra que se llama luz sanguinis, es el derecho de la sangre. ¿Ya? Si yo y mi esposa, por ejemplo, tenemos un hijo en Brasil, por derecho de la sangre, por el luz sanguinis, mi hijo es boliviano. ¿Ya? Y hay otro que es, hay naciones eslovacas, creo, que hacen otro tipo. Aunque nazca en un país y sean sus padres de otro país, por derecho de la tierra, esa sangre es para su país. Pero yo hablo de la luz sanguinis, derecho de sangre. ¿Ya? Es la identidad, es la heredad que los padres otorgan y le dan nacionalidad a un hijo. ¿Ya? Entonces mi hijo es boliviano por las sangres que nosotros tenemos, aunque nazca en otro país. ¿Ya? Entonces la sangre tiene mucho que ver, sí, terriblemente. Ahora, leamos lo que dice 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados, ¿de qué? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, ¿ya? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tenemos otra versión, Denise, si me ayudas, por favor, vamos a leer otras versiones. A tu lado. A ver, veremos. Pero agarrame la Biblia al día. La Biblia al día, vamos a ver un poquito más a este lado, BAD dice, más al otro lado en tu, ya también es, ya la Biblia latinoamericana, ¿qué dice? Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata. A ver, veremos una traducción del lenguaje actual, esa, ¿qué dice? Porque Dios los libró de ese modo de vida, que es poco provechoso y que ustedes aprendieron ¿de quién? De sus antepasados. Y bien saben ustedes que para librarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin mancha y sin defecto. Ahora vayamos a la Biblia latinoamericana. Miren lo que dice ahí. Miren, sabiendo que fuisteis redimidos, redimir quiere decir comprados, de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué dice ahí? Heredada de vuestros padres. Ahora, la pregunta es esta. Esa palabra quiere decir vida vacía, sin provecho. Entonces la pregunta es, ¿qué hemos heredado de nuestros padres? Ya no estoy hablando aquí de una herencia material. Puede ser una tara que hemos hablado hace rato,
o puede ser de una situación espiritual genética. Aquí dice, ¿no? Ustedes fueron rescatados, ¿ya?, de esa heredad de sus padres. Ahora la pregunta es, ¿qué heredad recibimos de nuestros padres? No conocíamos a Cristo. ¿Qué heredad recibimos? Ya, pero ¿qué sería? A ver, es que es general lo que me estás diciendo. Ya, ¿qué serían sus creencias? Ya, puede ser, desde pequeños nos han frotado con conejo y nos han entregado a la Pachamama, por eso nos gusta la zanahoria. Ya. No sé, pues, pero eso lo has recibido como heredad. Y no solamente has recibido la herencia de lo que te han consagrado, sino te han entregado al enemigo mismo como parte de esa identidad que tú tienes. Pero ¿qué pasa si los padres? Yo conocí a una pareja hace años que decían ellos, ¿no? Su política y su forma de pensar era esta, decía, ¿no? Aquí no tiene que ver nada la situación de macho y hembra, que haya familia, decían ellos. No, todos podemos tener relaciones sexuales, aún entre hijos e hijas, o hija con padre o padre con hija, y lo practicaban. Y cuando él filosofaba decía eso, ¿no? Somos animales, y la Biblia dice pues que sí, el hombre animal no percibe las cosas de Dios, y podemos tener relaciones cualquiera con quien sea. Eso puede heredarse a los hijos, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Ahora vayamos en una pareja homosexual. ¿Qué le heredarían a su hijo? Igual, homosexualismo. ¿Y qué pasa si son alcohólicos? ¿Qué pasa si hay prostitución? ¿Qué pasa si en la familia ha habido mucha violación, vejación? Dice que un niño violado es potencialmente alguien violador. ¿Qué pasa? Entonces, eso viene producto de sangres. Entonces, lo que Dios está diciendo, ustedes han sido rescatados, redimidos, han sido comprados de esa manera de vivir. ¿Ya? Ahora, que han recibido de vuestros padres, o sea, no hemos querido nosotros, nos los han dado. Y al dar, somos como ellos. Entonces, ya no tendrían que decir, no, igualito que su papá. A mí me gustaría que me digan, pero ya no de mi papá, aunque hay cosas muy lindas que él las ha tenido, que es bueno, pero tendría que decir igualito que su papá. Nosotros tenemos una nueva genética. Ahora dice, ¿no? Este rescate que el Señor hizo, pues no pagó plata, no pagó oro, no pagó dinero, sino que pagó su sangre preciosa. Lo único que podía cambiar esa manera de vivir, esa conducta inadecuada, esa forma de desenvolverse que no es correcta, es la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo? Ahora ya hay otra pregunta. ¿Y cómo hago? ¿Qué hago con la sangre de Cristo? Entonces ahí donde aplicamos lo que dice Juan, ¿verdad? Que si crees y recibes en lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús? Derramó su sangre preciosa. Entonces entendemos que la sangre es lo único que puede cambiar nuestras vidas, porque fue el precio que Jesús pagó en la cruz. No hay otra manera. No puedes andar alcohólico, o sea, no, donde tú quieras puedes ir, no te va a cambiar. Y si cambias por fuerza, yo tengo, ¿qué dicen? Fuerza de voluntad. ¿Cuánto dura la fuerza de voluntad? Lo único que puede cambiar nuestras vidas, esas conductas que hemos heredado, es la sangre preciosa de Cristo. Y no es cualquier sangre. ¿Qué sangre es? Léanlo, ¿qué sangre es? ¿Pero qué sangre es? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Porque mi sangre, ¿cómo está? Manchada, dice, contaminada pues. Es como si con mi sangre hermanos van a ser salvos. No,
es un sacrilegio eso. Lo único que puede cambiar nuestra manera de actuar, lo único que puede romper esa herencia que hemos recibido de nuestros padres es la preciosa sangre de Cristo. Y hay cosas, hermanos, que pueden ser terribles. Ahora, lo demás, ¿no? Lo que sigue, lo que continuamos no es voluntad de carne, no es un deseo sexual. No hay una situación de deseo sexual que ha habido y no se puede hablar eso de Dios, ¿ya? Eso es entre seres humanos. En Dios no es así. En Dios es distinto. No es por una situación humana, es porque Dios lo quiso así. No es por voluntad de amor, no es por iniciativa sexual generalmente del hombre. No es por eso, dice. No es por planificación, lo que dije. Es porque Dios lo decidió así. Hemos nacido de arriba por la sangre de Cristo. Hemos nacido de Dios. Entonces no se olvide. Hasta ahora, lógicamente, nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo, todos. Pero aún a veces seguimos sosteniendo estas batallas de las sangres contra la sangre. Seguimos sosteniendo estas batallas. Porque si usted se examina, aún siendo hijo de Dios, hay tendencias que nos llevan a actuar de manera equivocada. Entonces las batallas siguen. Entonces cuando yo valoro más la sangre de Cristo, más limpio voy a ser cada día. Y estas batallas pueden heredarse a mi familia, a más allá, y seguir y continuar. Entonces es un proceso bien largo. Entonces lo de Dios viene con propósitos específicos: llegar a ser hechos hijos de Dios. O sea, la Biblia dice, no, Dios de antemano nos predestinó para ser hijos de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Pero para llegar a ser hijo de Dios, por eso Juan 1:12 ya tiene más coherencia. Llegar a ser hijos de Dios, nosotros tenemos batallas todavía que libramos en nuestras vidas, y que de alguna manera están ahí, y uno hace lo que no quiere hacer. Y lo más grave es, como le decía de David, ¿no? De David, el rey David era conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios había hecho en su vida. Pero un día él ve una mujer y no lo piensa, no medita, no me dice eso la Biblia, tal vez habrá tenido una guerra, pero el deseo sexual le gana. Y después de eso es como, ¿y por qué he hecho esto? Porque todos Salmos habla de eso. ¿Por qué he actuado como he actuado? ¿Por qué he hecho lo que he hecho? Entonces ya nosotros, ya cada uno debíamos saber, ¿no? En varias tendencias en nuestras vidas. A veces tu carácter, se sale tu carácter, y te preguntas, ¿por qué he hecho eso? Es que todavía esas batallas continúan. Entonces la batalla de las sangres contra la sangre, a pesar que Cristo hizo la obra específica en la cruz, aún a veces nosotros continuamos en esas luchas hasta que aprendemos lo que vale la sangre de Jesucristo. Por eso le dice Jesús a Nicodemo. Jesús les respondió y le dijo: en verdad te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y ahí donde dice Nicodemo, pero ¿cómo voy a entrar otra vez al vientre de mi madre? Yo ya soy viejo. La palabra nacer es genao, significa engendrar. Dios te tiene que engendrar, o también significa regenerar. O sea, lo que has nacido de tus padres te está llevando a esas cosas vanas. Dios tiene que hacer algo en ti para cambiar toda esa naturaleza mala que había en ti. Y eso solamente se hace de arriba. Tienes que nacer de nuevo. La palabra nuevo es anotsen, que significa de arriba, desde lo alto, para volver al origen, al propósito de Dios. Entonces, desde un principio Adán tenía el propósito de Dios, pero después, cuando entró el pecado, ese propósito se destrozó y hasta su hijo mató a Abel, Caín. Entonces fue degenerándose. Entonces lo que Dios dice, no, se tiene que cambiar todo esto. Ahora, nuevamente, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. O sea, nosotros tenemos hijos y detrás de nosotros, ¿quiénes están? Los abuelos.
Y detrás de los abuelos, los tatarabuelos, los bisabuelos. Está todo ahí. Y si nosotros no hemos entregado a Jesús nuestras vidas, estamos con esa herencia genética física y genética espiritual. Por eso decía el Señor, ¿no? Cuando fue a Sodoma y Gomorra o en los países cananeos, el Señor dice, no ha llegado todavía el colmo de su maldad, pero cuando llegue el colmo yo voy a venir y voy a castigar. Yo preguntaba, ¿cuál es el colmo? Es que la iniquidad ha roto todo. La gente de Caná, que hacía relaciones sexuales, varones y mujeres, y no solamente eso, porque Levítico dice, no mirarás la desnudez de tu hija ni de tu hermana. Había relaciones sexuales con sus hijos, hasta que al final tuvieron relaciones sexuales con animales. Hoy día no es así. Hoy día es más todavía. Las parafilias, ¿qué son? Son relaciones que están fuera hasta de nuestra razón. Hay parafilias, que hay gente que se deleita sexualmente solamente con mirar. Por eso pues ahí en los desfiles se ha agarrado a harta gente con cuadernos, con huequito, con sus celulares, filmando a chicas, sus cosas. Ese es su deleite sexual de ellos. No llegan a la culminación física, ahí está. Y hay hartas parafilias, hermanos, increíble parafilias, como unas 200 parafilias. Inclusive hay gente que sexualmente se complace, se siente placentera con heces fecales. No les digo, ya sale de todo criterio lógico, bíblico, hasta moral y humano. Gente que tiene parafilias con ropas íntimas de mujer, con pañuelos, con olores, con orín, si habláramos de las parafilias. Entonces, ¿está llegando al colmo? Sí. Y cuando llega el colmo, Dios actúa, dice. Por eso cuando entremos a la visitación cuando Dios visita la tercera y cuarta generación de los que hacen iniquidad, se transmite, viene un castigo. Entonces muchas de las cosas nosotros a veces heredamos de nuestros padres, y esas cosas las practicamos, pero sin saber por qué lo estamos haciendo. Entonces son como cosas fuertes que están sobre nuestras vidas. Entonces hay que quebrarlas, sí. Y esas cosas, dice, las hemos heredado de nuestros padres. Pero para combatir esa unidad de sangres, pues hemos dicho, ¿no? Es la batalla de sangres contra sangre, y lo hemos hablado eso bíblicamente. ¿Qué necesitábamos o qué necesitamos? La sangre de Cristo. Y ahí dice, no, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahora, ¿cuál será la información genética de la sangre de Cristo? A ver, hagamos un trabajo mental. Por ejemplo, la sangre de Adán y Eva era pues pura. En vez de sangre, ¿qué circulaba? Luz. Ya eso nos habla la Biblia. La sangre entró después. Por eso dice la Biblia, sangre y carne no heredarán el reino de los cielos. Desde ahí las sangres han traído muchas situaciones, y hemos recibido herencia genética. Ahora les dije, ¿no ve? En una relación íntima de una pareja se une pues cromosomas, información genética, y eso viene en el niño, ¿ya? Tanto del varón como de la mujer. En el caso de Jesús, ¿cómo fue? ¿Perdón? A ver, hago la pregunta. ¿Hubo esperma? ¿Cómo que no? La Biblia dice, el Espíritu Santo vendrá y concebirás. ¿Dónde está la información genética? En el varón, en el esperma. Esperma significa semilla. Ahorita lo vamos a ver más allá. Entonces, ¿había? Sí. En María no. Pero la que venía de Jesús no tenía ninguna contaminación en el esperma puesto por el Espíritu Santo.
Era un esperma de verdad puro, con una información genética celestial. Ahora eso Dios lo tuvo que hacer para hacer el proceso normal en María. Entonces cuando María recibió esta semilla, pues vino Jesús, pero su información no venía de sangres. Como hemos dicho, ¿no? Lo que dice la Biblia no viene por heredad de sangres, sino era una información directamente celestial de Dios. Entonces, esa sangre, hermanos, no tiene pues contaminación. Por eso dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Somos cristianos, somos hijos de Dios, la sangre de Cristo nos ha lavado, pero pregunto, ¿cómo está nuestra sangre todavía? Sigue así, hasta que un día seamos glorificados. Todavía tenemos ese problema, o sea, está ese problema. Cuanto más valoremos la sangre de Cristo, más vamos a entender esta libertad. Entonces es transferido ya a través de nuestros ancestros. O sea, ¿cuál sería la sangre de mi abuelo, de mis abuelos y de mis abuelos que ha sido transferido a mí? ¿Ya? ¿Qué sería esa información? Información genética contra la información genética de Cristo. Por eso dicen, no, nosotros tenemos la mente de Cristo, andamos como Cristo, pensamos como Cristo. Por eso, ¿se acuerdan el cordero pascual? ¿Qué se comía? Hemos enseñado, a ver, recuérdese, ¿qué se comía en el cordero pascual? Ya, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Toda la cabeza. Porque es el cordero para pensar como Jesús, ver como Jesús, oler como Jesús, oír como Jesús, gustar como Jesús, sentir como Jesús de las entrañas, caminar como Jesús. Nada debía dejarse del cordero. Y nosotros comemos del Señor a través de los discipulados. Entonces hay una información distinta en nuestra vida contra la información genética de nuestros ancestros. Mire Mateo 23:15, esto es terrible. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ahora pregunto, ¿esta paternidad destruye? A ver, ¿cómo es esto? Les digo, ¿no? Los judíos enfatizaban la ley, estaban en contra de Cristo. Y ellos querían la circuncisión, obedecer los ritos, eso querían. Inclusive se introdujeron a la iglesia para que no crean en Jesús, sino en la ley, en los ritos, las acciones, las obras. Entonces ellos no buscaban predicar a Jesús. ¿Qué predicaban? Las leyes. Yo pregunto, ¿habrá gente hoy que no predica a Jesús sino predica las leyes? Sí. Entonces no te predican a Cristo. Alguna vez los adventistas hacen eso con el debido respeto a ellos. No te predican a Cristo. ¿A quién te predican? El sábado. El sábado. Si no has guardado el sábado, ¿qué estás? Condenado. Eres de la iglesia que dice ramera. Y en la iglesia a veces nosotros nos olvidamos predicar a Cristo y nos fijamos en rituales, en formas de vestir y cosas así. Y dice que estos fariseos hacían prosélitos. Prosélitos quiere decir convertían a otras gentes igualito a ellos. ¿Y qué los convertían? 2 veces más, ¿qué cosa? Hijos del infierno que vosotros. Qué terrible. Cuando Eliseo le sigue a Elías, ¿no ve? Y le dice, donde quieras yo iré, ¿no ve? ¿Y dónde está haciendo Elías? Estoy yendo a Gilgal. Vive el Señor, que donde tú vayas, yo también iré. No lo dejaba, el Señor tenía que llevárselo a Elías en un carro de fuego y no lo dejaba. Y los profetas le decían, ¿no sabes que el Señor se lo va a llevar a tu Señor hoy? Sí, lo sé, callen, dice. Y le seguía por donde iba. Hasta en un día le dice Elías, mira, tengo que irme, tienes que dejarme. Dime, ¿qué quieres? Le dice, ¿se acuerdan? Dime, ¿qué quieres? ¿Y qué le dice Eliseo? La doble unción. Eso no quiere decir que va a ser mejor que Elías, sino que va a realizar trabajos, ¿ya? Que van a realizar emprendimientos mayores que el progenitor, que el padre, pero para la obra de Dios.
Entonces, yo siempre digo eso, ¿no ve? Por ejemplo, mi hija está trabajando como pastora. Entonces, la doble unción de ella, ¿qué sería? Porque no va a ser 2 veces hija del infierno, ¿no? ¿No ve? Sino tiene que ser 2 veces mejor pastora que quién, que yo. Eso es lo que se quiere. Pero para que se quiera eso, tiene que haber pues un proceso de educación. O sea, ahora no va a ser mejor en el sentido, yo soy mejor que mi papá, predico, no, sino en lograr las cosas que yo no he logrado en mi ministerio. La doble unción va a fluir sobre ella. Ahora, en los que se oponen a Dios y en la iglesia batallan y luchan, ¿qué hacen? 2 veces peor igual a ellos. Y la Biblia aquí dice, hijos del infierno, 2 veces peor. Por eso se tiene que tener cuidado con las paternidades. ¿Quién es tu padre? ¿No? En la iglesia tienes que saber. Ahora, hay paternidad de Dios, hay paternidad genética, la normal, y hay paternidad espiritual. Todos somos hijos de Dios, pero todos también somos hijos de padres físicos. ¿Estamos bien? ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Ya? Pero también todos somos hijos de padres espirituales en la iglesia. Alguien nos trajo para conocer al Señor, y en esa cobertura estamos como padres espirituales. Por eso dice Pablo, no, mi amado hijo Timoteo. ¿Acaso lo ha engendrado Pablo? No, pero él dice, lo ha engendrado con dolores de parto, dice. Entonces en formación, ¿ya? Es en formación lo que se está haciendo. Pero esto, hermanos, ¿qué padre sería? ¿Qué paternidad tuvieras aquí? Alguien en la iglesia que te cubra, pero que no te enseña a trabajar por la iglesia, ni amar a la iglesia, ni servir a la iglesia, sino a qué te enseñaría? A rebelarte, a ir en contra de las cosas de Dios, a hablar de tus líderes, de tal manera que él sería 2 veces más de lo que tú eres. Ahora, ese es un engendramiento, sí. Es un engendramiento. Ahora yo pregunto, ¿no? Y habrá, estimo que no hay en la iglesia, y si hubiera hay que corregir. Pero a veces yo cuando hablo con un pastor viene, pastor, ¿estás de acuerdo con lo que han dicho? Me dice, deberíamos rebelarnos. ¿Qué te parece? No daremos nuestros diezmos. Así te dicen. Y lo miras y no sabes qué contestarle, es el pastor. Y la pregunta es, ¿qué le ha pasado? Ahora, si yo soy débil, ya puedo entrar pues a esa batalla y puedo ser 2 veces peor que él. Las paternidades influyen, hermanos. Y las paternidades físicas, congénitas, espirituales que ya hemos hablado, traen consecuencias. Miren esta otra que vamos a ver. Entonces, estas paternidades impiden hacer la voluntad de Dios, porque te están obstaculizando. Hay un obstáculo. Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nacido es genaos, regenerado. O sea, Dios te ha regenerado. Cuando alguien te habla y te dice, mira hermano, no está bien, este pastor no nos cae bien, haremos golpe. En una convención que hemos tenido, somos humanos los pastores, y hubo un problema dentro de los pastores, ¿no? Y han visto lo que son las convenciones. Son seres humanos. Pero eso no. Ahora yo quiero decir una cosa, ¿no ve? La gente dice hoy día, no hay que diezmar, la ley es del diezmo, etcétera, etcétera. Los pastores se roban el diezmo, cierto. Está bien, puede ser que algunos lo hagan, pero no porque algunos lo hagan invalida pues lo que Dios ha dicho. A ver, no sé si me está entendiendo. Ya. Sí, hay muchas cosas que la Biblia dice, pero no porque uno ha cometido yo puedo invalidar las cosas del Señor. Entonces, por ejemplo, una convención sale mal, entonces eso es del diablo, nunca más haremos convenciones. Digo, no, es que ha habido gente que ha hecho quedar mal, pero las convenciones son bíblicas, entonces están dentro de la Biblia y hubo discusiones. Entonces, no por un error de alguien invalida lo que Dios ha dicho. El problema es humano. Entonces, cierta vez en reunión de líderes, antes era peor todavía, porque eran pastores que todavía estaban siendo trabajados.
Entonces hubo un problema y un pastor agarró y golpeó, no me acuerdo qué dijo, rebeldía, no estabas de acuerdo, y qué contagiosos otros pastores, digo, empezaron a golpear. Y más bien el pastor que estuvo presidiendo, ¿qué le pasa? Con la autoridad de Dios lo freno, y eso era bueno. La Biblia dice: el que es nacido de Dios no puede hacer estas cosas. Ahora puede haber algo que quiera, no, pero eres nacido de Dios. Ahora la palabra nacido es: Dios te ha regenerado, te ha dado la situación de obedecer tus autoridades, de honrar a tu padre y a tu madre. Eso está en ti, innato. ¿Por qué? Porque dice: eres simiente de Dios, y la palabra simiente es semilla, esperma. Y cuando hablamos de Biblia hablamos también de simiente, es esperma, es algo que ha entrado en nuestras vidas. Y cuando se habla de semilla en el hebreo, dice semen. Es lo que entró, la información genética que hay. Y eso aplica a mi descendencia. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no?, de las paternidades que nosotros tenemos. Y si nosotros tenemos en casa paternidades así, que de pronto tu papá te diga algo, no va a hacer caso al pastor, hijo, no le vas a saludar. ¿Ha nacido de Dios? Uy, es una pregunta bien. ¿Nació de Dios? Nos vamos a rebelar, lo vamos a sacar, golpe de estado vamos a hacer. ¿Ha nacido de Dios? Ya tiene la semilla en su vida. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los remas? Si hay remas de nuestros padres que nos dicen así, se pueden hacer carne en nuestras vidas. Entonces las paternidades destruyen. Miren, esto me llama la atención bien harto. Mas los hijos de Elí eran hijos de Belial y no tenían conocimiento del Señor. Ahora, ¿quién era Elí? A ver otra vez, ¿quién era Elí? No, un sumo sacerdote. No era un sacerdote común, era el sumo sacerdote. La pregunta aquí es: ¿cómo eran sus hijos? Aquí la Biblia Belial dice hijos del diablo. Para aplicarlo fácilmente, el pastor Freddy Quino Sánchez es pastor de la iglesia. Perdón, hijita, pero sus hijas son hijas del diablo. Perdón, dije no, son hijas del diablo. Ahora la pregunta es: ¿por qué? A lo que estoy diciendo es lo mismo. Elí es el sumo sacerdote, es el que entra a la presencia del Señor, es el que da el saumerio, es el que pone la sangre en el altar. ¿Y cómo son sus hijos? Hijos del diablo. La pregunta: ¿qué paternidad tuvo Elí? ¿Cómo era como padre? Era una mala paternidad. Dice que sus hijos, ¿qué hacían en el templo? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacían? Llevaban mujeres. Y dentro del templo, cerca del arca, ¿qué tenían? Relaciones sexuales. Pregunta: ¿no habrá sido el padre igual? Porque si no, ¿de dónde tenían esa genética? Ahora, dice: no tenían conocimiento del Señor. Entonces, ¿quién debería dar el conocimiento? El Padre. Y como sumo sacerdote, mayormente. Pero si él no dio conocimiento, ¿por qué no lo dio? ¿No lo tenía? ¿Lo perdió? ¿O qué pasó? ¿Y esa paternidad afectó a los hijos? Sí. Por eso se dice a un pastor, se dice: no, ¿de qué te vale ganar toda la iglesia si pierdes a tus hijos? ¿De qué te vale? ¿De qué te puede ganar trabajar por la iglesia, predicar, si pierdes a tus hijos? Entonces, estos hijos de Belial significa perversos, inútiles, sin ganancia, malvados, Belial. Pero la traducción que hacen es hijos del diablo. Pero estoy hablando de un sumo sacerdote, una formación incorrecta. ¿Qué formación les daría? Porque cuando metían mujeres al templo, ¿qué decía su padre? No, pues hijitos, ¿cómo pues así? Por lo menos no se dejen ver, pues. ¿Cuál era la formación que él dio?
religión, legalismo, libertinaje, error doctrinal, tradición, ignorancia. Entonces puede haber una información genética contraria al Señor. Entonces en la iglesia las paternidades son bien importantes. Si la paternidad es libertinaje, mala enseñanza doctrinal, legalismo, los hijos pueden ser doblemente peor que el pastor o el maestro. Por eso, hermanos, el Señor grave tiene juicio contra los maestros. No es fácil ser maestro. La Biblia dice, no, cuidado con lo que estés enseñando, porque lo que enseñas puede tener una paternidad que no sea adecuada en la iglesia. Antes en la iglesia, y no es que no, varios hermanos me dijeron, pastor, ¿puedo predicar la mañana? Sí, le dije, puedes hacerlo, pero hay un pero ahora, y nos ha ayudado mucho. A mí me ha ayudado hartísimo. Antes, por ejemplo, cuando predicaban varios hermanos acá, pero nunca salíamos al aire, pues. Desde que hemos salido al aire, pastor apóstata, de todo nos dicen, porque no están de acuerdo a veces con lo que decimos. Y otra es que sí te puedes equivocar. Pero esta vez, ¿dónde está saliendo? ¿A tus hermanos nomás? No, está saliendo al aire. Entonces le digo yo, no, solamente que va a salir al aire. Y si te equivocas va a ser fatal. Desde yo las primeras veces que ha salido al aire estaba ahí, me ponía nervioso. Mi cabeza procesaba harto no equivocarme. Ahora ya con más confianza porque lo voy preparando y por la gracia del Señor. Pero cómo enseñas y cómo des una lección, puedes meter un error doctrinal, un libertinaje, una ignorancia que puede calar profundamente en la iglesia. Hemos tenido problemas con el grupo de los 12, terribles las cosas que hacen ellos, de situaciones de liberación a base de hechicería, de brujerías que existen y que no son bíblicas. Ha habido problemas terribles con ellos, porque la Biblia dice, lo único que nos hace libre de los pecados es la sangre de Cristo. Ningún rito, ninguna otra situación existente, solamente la sangre de Cristo. La pastora Betsabé, cuando conocíamos, hizo una fogata bien grande y colocaron una cruz. Y dentro de la cruz, la ceremonia fue interesante, porque cuando hablan de libertad espiritual interna, dicen, no, hay cosas que a veces nosotros tenemos escondidas. Entonces cuando lo tenemos escondidas, lo agarramos en un papel y lo llevamos a la fogata para que Cristo te perdone los pecados. Dice, ahí se produce el perdón de los pecados. Nada bíblico. No tiene ninguna base bíblica esa. Porque lo único que perdona tus pecados es la sangre de Cristo. Entonces existe así. Yo he cometido varios de esos errores. ¿Por qué? Porque las paternidades que yo he tenido alguna vez me han enseñado esas cosas. Y he participado de estas situaciones alguna vez. Y han sido bonitas, ¿no? Muy interesantes. Pero he dejado a un lado la cruz de Cristo. Y he entrado a ritos, a doctrinas, ¿ya? A tradiciones que como información pueden calar terriblemente en una persona. Hemos leído en Pedro, suficiente es la sangre de Cristo. Entonces por eso los maestros dan mayor cuenta delante del Señor. Y por eso ser maestro de verdad es un compromiso bien grande con Dios. Cuando yo reviso a veces mis temas antiguos, a veces encuentro esto. ¿Qué dice? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Ya? No hay más. Eso es lo único. No puede existir otra situación. Entonces lo único que borra la información genética hueca y vacía es la sangre de Cristo. Ahora, lógicamente hay procesos de sanidad, que sí es cierto. No, porque cuando hemos hablado de la batalla de sangres contra sangre, al principio hemos hablado y hemos dicho que la sangre borra esa información. No obstante, algunos necesitamos por muchas situaciones ser sanados de muchas cosas que arrastramos del pasado, ¿ya? Pero la sangre es
efectiva. Es la sangre de Cristo la que hace. Ahora hay una nueva ciencia teórica, se llama telegonia, ¿ya? Es un británico, un alemán es el que hizo esto, August Weismann. ¿Qué dice él? La teoría de la herencia, que sostiene que la descendencia puede heredar las características de un compañero anterior de la madre. Por lo tanto, el hijo de una mujer podría participar de los rasgos de una pareja sexual anterior. Esta es una nueva tendencia. Al principio no se quiso, no se quería, ¿qué se dice? Darle credibilidad, porque era loca, así como muchos de ustedes estaban, ¿cómo? No quería andarse. Pero se ha comprobado que en moscas, científicamente, ha sucedido esto. Entonces, y la Biblia me respalda más, ya, porque la Biblia dice: no te hagas un cuerpo con una ramera, porque te vas a hacer uno con él. Las relaciones sexuales son para el matrimonio, no fuera del matrimonio, porque te haces uno con esa persona. Entonces, ¿qué herencia genética traeríamos? ¿Qué es lo que se está ingresando en nuestras vidas? Y esta teoría, ¿qué dice? ¿Ya? Que tu hijo o la hija que van a nacer puede hacer no con las características totales genéticas de tu esposo con quien te casas, sino con una característica genética oculta de una primera persona con quien uno ha tenido relaciones sexuales. Eso dice. ¿Y qué estarías heredando? Doble situación, tanto del padre como de una situación anterior de una pareja. Y es grave. Y este tema es bien delicado, porque puede ser muchos problemas en la iglesia, porque puede conmover, ¿no? Si hablamos, esto habría que hablarlo solamente entre hombres y hablarlo entre mujeres, porque hoy se dice, ¿no? El sexo ya es como un beso, ya no hay las situaciones de lo que dice la Biblia de guardar y de cuidar. Si yo preguntara, por decir, al llegar al matrimonio, uno preguntara, ¿no? ¿Cuántas relaciones sexuales has tenido? ¿No? Y eso es ya, como les digo, muy íntimo, puede ser muy escabroso la situación, hay que manejarlo con pinzas, ya. Pero si habláramos de la telegonía, ¿qué herencias estarías trayendo? La Biblia, cuando dice de ramera, por ejemplo, una ramera, la Biblia habla de eso, ¿no? ¿Con cuántos hombres ha debido estar? Una ramera, una prostituta. No sabemos. ¿Con cuántas cosas se ha contaminado de cuántos hombres? Si es así. Y si esa mujer tiene relaciones sexuales con un cristiano, ¿cuánta información tendría sobre su vida? Que puede destrozarlo. Ahora, como les digo, esto ya es espiritual, pero la ciencia me está diciendo físicamente. Entonces, lo que necesito ahora y necesitamos es decirle a Dios: necesito la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo puede borrar todas esas situaciones del pasado, porque Dios restaura vidas. Entonces, muchos de nosotros tal vez hemos venido de ese mundo, un mundo desordenado, un mundo deshecho, pero la Biblia dice que la sangre de Cristo es 20. ¿Qué dice? Y dijo Abraham de Sara, su mujer es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Qué terrible, ¿no? Estaba a punto de tener relaciones sexuales con la esposa de Abraham por la mentira que él dijo. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Y ahí el faraón le dice: ¿cómo has mentido, mentiroso? ¿Cómo puedes hacer quedar mal al Señor? Miren en Génesis 26:7, ¿qué hace su hijo? Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuve miedo de decir es mi mujer. ¿Quién repite la acción? Su hijo. ¿Qué se llama su hijo? Isaac.
Ahora la pregunta es, ¿por qué repite la misma acción de su padre? Su padre, ¿qué dice? Es mi hermana. ¿Qué dice su hijo? Es mi hermana. Y si hablamos de los Herodes, hermanos, todos los Herodes han tenido problemas en este sentido. Entonces, pues yo digo, ¿no? Ahora, si habláramos de memorias genéticas todavía, si no corregimos nuestros errores, estos pueden convertirse en información genética que afecten a nuestra descendencia. Hermanos, los padres que hemos tenido problemas, si en nuestra familia ha habido infidelidad, no sé, nuestros padres, y vienen ellos y nos dicen esto y lo otro, cuidado que lo agarremos en nuestras vidas. Yo les decía, no, mi abuelita que me decía, morite hijo, tu vida va a ser miserable, me decía, tu mujer te va a engañar, tantas cosas que me ha dicho mi abuela, y se me ha hecho reme en mi vida, pues me lo he creído. ¿Qué es lo que ha cambiado mi vida? La sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Estas son las batallas inconclusas que habla la Biblia. Si tú no has vencido una batalla, ¿quién la va a sostener esas batallas? Tus hijos. Entonces, ¿qué es mejor? Vencerlas. Ahora, lógicamente, nuestros papás, bueno, no sé cómo seré yo, sé si tendría que decir. A veces tenemos situaciones taras mentales de las cosas que nos han pasado y las cargamos ¿sobre quién? Sobre nuestros hijos. Y les prohibimos hacer muchas cosas por las decepciones que nosotros tenemos en el pasado. Y eso es grave. Nosotros tenemos que renunciar a eso, porque tenemos la sangre de Cristo. Si habláramos de esto, hermanos, vamos a ver la próxima clase, pero les resumo un poquito. No le voy a dar las citas, todavía están ahí. Dice que cuando Caín estaba ofendido porque Dios no le aceptó la ofrenda que daba al Señor, mató a su hermano. Y la Biblia dice que la sangre de Abel clamaba a Dios. Y eso le dice Dios, no, la sangre de tu hermano clama. ¿Ya? ¿Qué significa esto? En el original dice las sangres de tus hermanos. La King James dice de tus hermanos. ¿Qué querría decir eso? A ver, otra vez. Acá dice, ¿no ve? Y el Señor dijo, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero el original, así como hemos leído el anterior verso que hemos iniciado, dice, las sangres de tus hermanos claman. ¿Qué quiere decir esto? ¿Perdón? Ya, pero ¿qué querría decir? Pero uno solo vez mató. A ver, para la próxima clase vamos a ver. Juan 10:10 dice, Satanás vino para matar, robar y destruir. Encuéntreme otra vez el nombre de Abel en la Biblia. Les doy tareita. Sí van a haber nombres geográficos, Abel, sí, Laber, geográficos. Pero encuéntreme en la Biblia otro hombre que se llame Abel. Ahí está, vaya su concordancia, busque su Google, lo que sea. ¿Hubo otro hombre que se llamó Abel en la Biblia? No hay, no existe. A la pregunta es ¿por qué? Hay tantos Mateos, tantos Josés, hasta Jesús, pero no hay Abel. ¿Han buscado? ¿Hay? A ver, busquen, ¿hay el nombre de Abel? No hay. Entonces, ¿qué hizo Satanás con Abel? Hermano Lucrecia, ¿qué hizo Satanás? ¿Qué hizo Satanás con Abel? Les ayudo. Mató a su descendencia. Por eso las sangres de sus hermanos clamaban a Dios. Abel murió y nunca más hubo otro Abel. Nunca más. Lo voy a explicar más la próxima clase. ¿Qué pasa si Satanás me mata a mí? Nunca más va a haber otro Freddy. Pero no en el sentido de que Freddy, sino en las características que Dios ha puesto en mí. Dios ha puesto en mí el pastorado, en su gracia, en su amor, ¿no? Ha puesto el enseñar. Entonces esta característica, ¿dónde es heredada?
¿Dónde le heredo esto? A mis hijos, pues. Pero si me mata a mí, de mi descendencia habría maestros. Ya no habría maestros. Es por eso que el enemigo quiere matarnos y mata parejas, mata hombres de Dios que teniendo un gran llamado de Dios los ha liquidado, y ahí muere su descendencia. Y la sangre de Cristo clama, dice. ¿Y por qué cree que el diablo quiso matarlo a Jesús? Porque quería matar su descendencia y quería que su sangre esté esparcida y su nombre sea borrado. Pero el plan de Dios fue distinto, y en el plan de Dios le salió todo mal a Satanás, porque por la sangre de Cristo hubo descendencia. La próxima clase lo vamos a ver con más citas bíblicas. Ahora, pero en su casita búsquenlo. No hay Abel, no hay. Ahora yo le pregunto, yo ya le dije, ¿no? Pero si alguien, esta es una pregunta, ¿no? Para alguien que le diga, ¿por qué no existe el nombre de Abel otra vez en la Biblia? Porque nunca más ha habido alguien igual a él, porque Satanás mató su descendencia. Es como tú, pues ella está siendo músico, pues si tú hubieras muerto, no hubiera habido. Dios tiene bendiciones para nosotros. Es por eso que cuando Cristo muere en la cruz, lo que vamos a ver después, ya, cuando Cristo muere en la cruz, ya por eso dice la sangre de Cristo es mejor que la de Abel, porque cuando Jesús murió hizo pues toda esta situación de la libertad que existe para nosotros. Es una lección bien linda. Hemos hablado ya de sangres contra sangre, la batalla que estamos librando ahora, ¿ya? De las sangres heredadas de los padres contra la sangre redentora de Cristo. Amén. He tratado de hacerlo lo más simple posible. ¿Preguntas, por favor, para irnos? Ha sido un poco compleja la lección, pero linda, si la hemos entendido. Dime. Sí, dice, sí. Ay, sí, nos va a ayudar Arlette. Aunque hoy he estado leyendo, dice que no tiene que ver las sangres, dice, sino los cromosomas y la información genética. Por favor. Sí, sí. Y anticuerpos, dice que hay anticuerpos que rechazan, ¿no? El RH de la mujer. He estado leyendo eso. Para nacer un monstruo, una deformidad. Así. Eso se llama incompatibilidad sanguínea, dicen, ¿no? ¿O qué es? Yeah. Influye también. Entonces, cuando son familiares, la sangre tendría mucho que ver. Sí, dicen, sí, he escuchado en matrimonios, he estado leyendo harto. Ahora, no te estoy dando la contraria, solamente quiero informarte teológicamente y que esa barrera que tú dices, según la Biblia dice que ha sido rebasada,
porque los pueblos cananeos lograron, dice, esa fusión hombre y animal. Y la Biblia habla, dice que había tribus que eran mitad hombres y mitad humanos, pero mitad animales, mitad humanos. Y esas guerras eran contra ellos. Y habla, ¿no? Por eso el colmo de la maldad. No sé cómo, pero ahora se escucha, ¿no? Estas situaciones de que hacen. Uh-huh. Ah, ya. Porque ahora dentro del progresismo dicen eso, ¿no? Para ser un superhombre están poniendo características de animales en las personas y tener capacidades mayores. Entonces, no sé, yo creo que un día va a llegar el colmo de la maldad. El libro de Enoch dice eso, aunque no es canónico, dice, ¿no?, que hubo ángeles de distintas formaciones. Entonces, hubo un ángel que conocía de genética, dice, así como había de agricultura que enseñó genética, manipulación genética, porque la manipulación genética, por eso nacen los gigantes y todo eso. Pero ya, sí, claro, sí, sí, como un caballo y un asno, ¿no? Ahí también nacen, pero ahí quedan, no se multiplican más. Amén. ¿Alguien más? Y nos vamos. Ya. Oramos. Señor, gracias. Yo quiero darte gracias porque tu sangre me ha cambiado, Señor. Tu sangre borró toda genética de la manera vana de vivir de mis antepasados. Pero si aún batallara en esto, ayúdame, Señor, a valorar esa sangre y borrar todo lo que queda todavía. Gracias, Dios, por tu amor. Ahora entiendo por qué uno, Señor, valora la sangre de Cristo. Ya tu palabra habló de esta guerra de sangres contra sangre. Pero esta guerra es un decir, porque tú ya venciste en la cruz del Calvario y lo expusiste a Satanás en vergüenza con un desfile victorioso, Señor. Y desde el día que te hemos recibido, Señor, hay una nueva genética que circula por nuestras venas y que es transmitida a nuestra familia, Señor. Gracias, Padre. Te agradezco y te pido que cualquier situación, Señor, que todavía queramos arrastrar por nuestros padres, tú nos des la libertad en Cristo Jesús para reprender aquello que no viene de tu voluntad, Señor, sino que tu palabra es distinta a eso que nos dicen, Señor. Nos hacemos libres en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo, Señor. Gracias, papito, te agradezco mucho esta noche. Y si alguien no ha conocido a Jesús en esta lección que hemos dado, también es la oportunidad de decir, yo quiero conocer, recibir quién es Jesús, recibirlo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. También te pido, Señor, para que el día de mañana tú puedas, Dios, abrir todas las puertas, las sendas, y Señor, todo el trayecto, ida y vuelta, tú los guardes a mis hermanos, Señor. Guardes toda situación allá en Caranavi, guardes cada cosita que ellos van a hacer y los cubras con tu sangre preciosa. Señor, los ponemos en tus manos, Dios, que tus ángeles vayan, los guarden, y Señor, que todo se realice en coinonía. Si hay alguna discusión, algún pormenor que a veces ocurre, Padre, tú da la solución, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, los cubrimos, Señor, los guardamos, y Señor, que sean rociados por la sangre de Cristo, Señor. Gracias, Padre. También humildemente te pedimos, bendigas las ofrendas, Señor, que hoy vamos a dar con un corazón humilde, y Señor, tú devuelvas conforme a las necesidades de ellos y las situaciones que necesitan. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, por favor. Amén. Vamos a pasar, hermanos, a ofrendar, por favor. Amén. Adelante, hermanos. Pastor ya bendijo la ofrenda, así es que